Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora nos escuches. Lo primero, darte la bienvenida al programa Un día cada vez podcast. Pequeñas conversaciones para grandes presentes. Buenos días, Paula. Buenos días, Carmen, ¿qué ¿Qué tal tal? estás? Muy bien, aquí en la Radio Universitaria de León. Muy contentas una semana más, ¿no? Una semana más y además hoy traemos un tema Uy, que muy importante. sí, muy importante. Mm. Que nos influye en vivir un día cada vez totalmente, ¿eh? Sí, y además creo que Mm, va a conectar mucho con todos los espectadores mm, porque ¿quién no alguna vez se ha preocupado por la autoestima? sí. Y el cuerpo que habitamos. Vaya. Bueno, es verdad que yo creo que es uno de los pilares de la salud emocional. Sí, la autoestima, para mí la autoestima es esa evaluación global que haces de ti mismo. Mm. Y claro, esa evaluación cuando es positiva, genial, pero cuando es negativa te trae muy malas pasadas. Puede condicionar totalmente tu día a día dependiendo de la Sí, autoestima, ¿eh? sí, porque tú Mm, eres el mismo, mm, siempre. O sea, mm, no eres el mismo siempre. Por suerte vamos cambiando y evolucionando, mm, pero depende de cómo tú te evalúes, te vas a sentir completamente diferente mm, y sigues siendo el mismo sujeto. mm. Totalmente, sí. Yo creo que además es una cuestión porque la autoestima muchas veces, y en este momento en el que vivimos, que importa tanto el físico, bueno, con todo esto de las redes, ¿no? Vender tanto la imagen y demás, yo creo que la autoestima no es solo como nos vemos físicamente. No es No, solo que tú te sientas bien respecto a tu físico para mostrarlo, bueno, a los demás y también contigo misma, ¿no? claro, por eso pienso que es algo, una evaluación global. También, para mí también es a lo mejor ese autoconcepto de qué soy, quién soy, Mm, porque si tú te valoras a ti mismo como que eres buena persona, como que eres alguien que está ahí para los demás, que lo que para ti sea positivo, ujú. te, tu autoestima va a ser mayor que si tú piensas que a lo mejor no valgo para nada, soy una mierda, o en otro aspecto a lo mejor la autoestima también es ese, o sea, lo que has hablado tú del físico. También la autoestima es de qué soy capaz o de qué me creo capaz. Mm, Si yo me creo capaz de hacer lo que me proponga y pienso de esa manera, mi autoestima va a ser muy diferente a si yo no me creo capaz, es que no soy válida, es que no soy uf, suficiente. Entonces, al final, por eso pienso que es algo de manera global, que a lo mejor se puede dividir en categorías, ujú. pero, pero no es solamente el físico. Si fuera solo el físico, tendríamos solamente Uf, madre mía, una claro. partecita. Mira, yo lo que pensaba estos días cuando estaba pensando un poco pues, en este tema que influye tanto en vivir un día cada vez y de forma adecuada, yo creo que la autoestima la vemos o la sentimos de verdad, no tanto como, o sea, cuando estamos bien, sino cuando realmente nos sucede algo que no es tan bueno para nosotros. Sí, Es decir, cómo te tratas cuando hay algo que no está siendo bueno en tu vida. Ahí es donde yo creo que influye muchísimo, o sea, donde realmente podemos ver cuál es nuestra autoestima, cómo me cuido, cómo me hablo, cómo me trato, aun cuando las cosas no están sucediendo como a mí me gustaría o elegiría, o incluso cuando has hecho algo y te has podido equivocar, o yo creo sí, que ahí, ¿no crees que ahí es donde más quizá podríamos reflexionar qué autoestima tenemos? sí, sobre ese respeto hacia nosotros mismos. Exactamente, Que todos somos humanos y todos tenemos derecho a equivocarnos. totalmente. Pero el cómo gestiones eso Ahí está la cuestión. te va a ayudar Sí, mucho sí. también a valorar el conocerte de qué autoestima tengo realmente. Mm, Y luego yo también pienso que justamente el punto contrario. Hay personas, yo creo, que a lo mejor le están pasando cosas muy buenas y no se creen merecedoras de ello. totalmente bueno el merecimiento. Entonces, yo Mm, pienso que esa gente que a lo mejor pasa por esas situaciones está teniendo una baja autoestima, porque a lo mejor, claro, tú lo puedes valorar cuando la situación es negativa, el cómo te tratas a ti mismo, ujú, pero a lo mejor cuando te están pasando cosas buenas ujú. y siempre estás con el punto de, es que yo esto no me lo merezco, soy válido, ese síndrome del Totalmente. impostor, Sí, sí. bueno, eso daría para otro podcast. Sí, sí, totalmente.
Entonces yo creo que existen como esos dos tipos de persona Ujú, y que cada uno podría mirarse la autoestima dependiendo en si eres más de los que piensan que no eres merecedor de mm. o si eres más de los que se machacan cuando las cosas no suceden como tú tenías planificada o como Mm. deberían de haber sido. Sí, de hecho, uno de los grandes condicionantes, no solamente con la autoestima, sino en otros ámbitos, es el merecimiento. Porque muchas veces, sea a lo mejor pues en nuestra educación de pequeños o por la sociedad o nuestra cultura, si eres merecedor, o sea, o realmente qué cantidad de cosas tengo que hacer para merecer algo realmente bueno o para ser buena en algo. Entonces, claro, ahí es donde yo creo que va a influir totalmente la autoestima que puedas, o sea, que tu autoestima viene de la mano de este concepto que me parece fundamental. Sí. Y además o a lo mejor que te estén pasando un montón de cosas buenas, que a lo mejor esto ya no es autoestima, ya es negatividad, y estés pensando o estés esperando no puede ser todo tan bueno, a ver dónde falla. Sí, No sé si eso ya sería sí, sí, autoestima o sí. quizá ya me estoy metiendo en otro tema, pero es que eso para mí está muy ligado a ese perfil de persona que no se cree merecedor de las cosas buenas que le pasan. Sí. Bueno, eso también viene muchas veces eso dado de la mano de la culpa, porque si te sientes culpable, pues no te sientes merecedora y a su Claro, vez pues no tienes autoestima. Son conceptos que la verdad es que se habla de ellos de forma muy generalizada y normal, claro, pero yo creo que hay que tenerlos muy en cuenta porque va a influir muchísimo en tu día a día. sí. Yo creo también que, y esto me parece fundamental, la autoestima empezamos a hablar de ella a partir de una edad, cuando ya, pues, a la adolescencia y bueno, queda en la edad adulta, ¿no? Yo creo que la autoestima no es algo que nace cuando tienes 14, 16, 18, 20, no. O sea, yo creo que la autoestima viene desde que somos muy pequeños, o sea, desde que somos unas niñas, ¿no? Sí, sí, de lo que dicen de ti. O sea, si a ti Claro, desde pequeña te están diciendo, no, que eres un inútil, o que eres un torpe, o que tú con esto no puedes, al claro. final vas a eh, crecer creyendo de verdad que eres un inútil, que eres un sí. torpe y que Y con que no eso no puedes. puedes, sí. Sin embargo, si tu entorno, eh, o has escuchado otra cosa de ti, de tú puedes con esto, sí. o qué bien, o no pasa, o simplemente cuando te equivocas, o el cómo gestionar también esa frustración de, Ujú. pues, por ejemplo, mismamente, me pongo en el ejemplo de, pues, ya sabéis, por el podcast anterior, que de pequeña hice gimnasia rítmica. Pues cuando competías y no salía el ejercicio, que es, bueno, es el número con el que compites, que dura 1 minuto y medio. Fíjate tú qué injusto que todo el trabajo de un año se valore en 1 minuto y medio. Pero claro, si te salía bien, al menos en mi caso, fue como, ah, genial, Paula, tal. Pero como te saliese mal, Pobrecita, qué pena. sí, luego por suerte, pues todo esto ha ido mejorando y la gestión de la situación, pues también mis entrenadoras, que si alguna vez escucháis esto, ahora os mando un beso enorme, porque todas estábamos aprendiendo, pero muchas veces esa gestión, pues quizá no fue La la más mejor, adecuada. porque pues no te hacía sentir bien, Mm, claro. O mm, sea, al final muchas veces he movido desde el coraje que da de decir, jolín, si lo ha hecho 500 veces bien, ¿por qué hoy no puede salir bien? claro. mm. Pero eso también afecta al final, de decir, jolín, si precisamente porque lo he hecho 500 veces bien, porque una no salga, Ya, pues, pobre, pues a lo ya, pero era el día mejor, que tenías que mostrárselo a los demás. claro, Es claro, que fíjate hasta qué punto vivimos de cara hacia el resto. O sea, y ahí, claro, influye muchísimo la autoestima, porque en definitiva somos capaces de hacer muchas veces muchas cosas. Tengo recuerdos de cuando pues yo era muy jovencita, ¿no? Y cómo trataba de gustar a lo mejor a mis amigas o a un entorno, a un espacio. Cómo te vistes a lo mejor con cosas que no habrías elegido nunca. No sé, se me ocurre pensar ahora esto, me lo estoy inventando, pero creo que era un poco eso, ¿no? Y el tratar de adaptarte, claro, ahora pues no es que va, porque esa es la cuestión. Muchas veces, si tienes una alta autoestima, es como que puedas ser una persona soberbia, ¿no? O chulesca, ya, y claro, sí que es verdad que la línea a lo mejor puede ser a veces un poco fina, sí, pero y se puede atravesar a lo mejor a otros espacios, ¿no? Pero yo creo que realmente tener una buena autoestima se trata de que nos tratemos bien y nos cuidemos bien a nosotras mismas, independientemente, bueno, creo que no somos ninguna de las dos, o sea, personas que no tenemos en cuenta el resto, ¿no? Entonces parto ya de esa premisa de mm, siempre desde una educación, desde un respeto. Únicamente que sí que tú seas contigo misma esa prioridad, ¿no?
Sí. el cuidarte, el ante, a lo mejor, no sé, me estoy acordando ahora de quizá una discusión, ¿no? Cuando pues éramos más jóvenes, o yo personalmente, ¿no? Ese sentimiento de culpabilidad del que te hablaba antes, que es el que también toca la autoestima, claro, porque, jolín, a lo mejor lo podía haber hecho de otra manera, ¿por qué dije esto? Lo podía haber hablado de otra forma. Y ese sentimiento de culpabilidad no te permite tener una buena autoestima. O sea, Ya, no te permite el autocuidado, me refiero en ese momento, sino ya. que estás anteponiendo a la otra persona, pero bueno, hablo con, o sea, pues con una amiga, con, a lo mejor con tus padres, con tu pareja. Sí, con gente que te importa al final. Sí, Pero es que también en esas situaciones, cuando lo piensas a posteriori, muchas veces nos machacamos con él. Podría haber dicho esto, podría haber tal. es que eso es Hiciste tremendo. lo que pudiste con lo que Totalmente, tenías de la mejor totalmente. manera. Sí, 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 sí. Ahora, no hay que conformarse con siempre decir, ah, no, es que hice lo que pude con lo mejor que tenía. No, que aprendes de eso, Mm, vale, pues la próxima vez pues no le voy a gritar de esta manera o no mm, voy a decirle este comentario y tal. Vale, ten un aprendizaje y luego la siguiente vez que te enfrentes a eso, coño, pues si ya te estás sentido mal, pues intenta recordar eso, aprende, mm, literalmente mm, aprende. mm. Pero tú al final, cuando gestionas cualquier situación de la vida, me da igual que sea positiva o negativa, haces lo mejor que tienes con lo que, o sea, lo mejor que puedes con Con lo lo que que tienes en ese tienes, momento. sí. Entonces, partiendo de esa base y de que, a no ser que seas una persona pues mala, que le gusta hacer sufrir a los demás, porque bueno, aquí en el mundo hay de todo, tú cuando discutes con alguien y más si es con alguien que te importa, no pretendes hacerle ese Que daño. va, todo lo Todo lo contrario, contrario, sí. intentas ser al Mm, final lo mejor que puedes. mm, Entonces, si luego eso te daña a ti misma o te hace sentir culpable o te hace sentir peor, pues ten ese aprendizaje, perdónate y la próxima vez que se vuelva a discutir o a tener una situación parecida, inténtalo gestionar desde otro espacio. Yo totalmente de es como al acuerdo. menos lo intentaría gestionar. Mm, mm. Sí, sí, yo creo que sería lo adecuado. Claro, ¿qué sucede? Que la opinión de los demás, a veces, muchas de ellas, nos importa más que la nuestra propia. Ya. Y tratas mejor a los demás que a ti misma. Hay Sí, muchas veces que sí. sí, O sí, sea, sí. cuando, Que no claro, le dirías a los demás ciertas cosas, pero a ti misma te las dices. exactamente, Sí, sí, sí. exactamente. Mira, respecto bueno, al comienzo que hablábamos, pues el cuerpo que habitamos, ¿no? Que parece que siempre tenemos como un poco el cuerpo físico. Sí. Pues depende mucho de cómo tú te hables a ti, de cómo, o sea, yo creo que hay realmente hay dos caminos y esto sé que eres muy buena y muy, o sea, sabes mucho sobre este tema. Entonces quiero tu opinión, por favor. Porque yo creo que o te hablas bien o te hablas mal, es decir, o te juzgas o te tratas bien adecuadamente. O sea, bueno, quizás son, o sea, lo estoy englobando solamente en dos posibilidades, claro que luego todas, cada una de ellas tiene muchos matices, Ujú. pero ¿no crees que realmente es así? Es decir, como que o te quieres o te juzgas. Yo creo que esa dualidad va a estar siempre, porque no siempre estamos en la misma vibración, no siempre nos levantamos con ánimo, no. O sea, al final es un trabajo interno muy grande y yo creo que ahí, más que una dualidad de o una cosa u otra, es qué predomina más en ti. Exactamente, ¿Qué eso predomina? es, eso es. A lo mejor ¿Me en mí trato bien o me juzgo, no? claro, a lo mejor a mí me Ujú, predomina él, me trato bien. ujú, También a lo mejor hay una línea muy fina entre el amor propio y el ego. ujú, Y yo, pues, por como yo soy, tengo bastante amor propio, me gusta, me gusto, ujú, me gusta gustarme. O ujú, sea, entonces a lo mejor, pues yo no soy ese ejemplo de me hablo mal. ujú, Pero, claro que tengo mis días de no gustarme lo que veo o de infravalorarme, o a lo mejor a veces te entra ese síndrome del impostor que mencionaba antes, pero yo creo que es un cómputo. ¿Qué cesta pesa más? claro, efectivamente. La del Ujú, me hablo mal o la del me hablo bien, la del me ujú, gusto o la del no me gusto. ujú, Y a partir de ahí, pues valora tú, juez, esta te está pesando más y si por desgracia es la de cosas negativas, la de la baja autoestima, claro. empezar a trabajar en ello, porque absolutamente todo el mundo tenemos cosas buenas. Ujú, Y si tú consideras que no tienes nada bueno, a lo mejor lo que no tienes bueno son tus pensamientos hacia ti. claro. Porque absolutamente todo el mundo tenemos cosas buenas en nosotros mismos. Entonces quizá si eres una persona que tu cesta negativa pesa más, busca todos los días qué cosas estás haciendo bien o qué cosas han sido positivas en ti. Mismamente puede ser
que se le haya caído a un bebé el juguete del carricoche y tú se lo hayas recogido. Da igual qué cuerpo físico tengas, da igual qué otro tipo de creencias. No, o sea, a lo mejor tú no te estás sintiendo nada válida en tu trabajo por lo que sea y tú le has recogido ese juguete al niño, coño, pues apúntalo. Es una manera también de crecer tu autoestima, de decir, no, pues no soy todas esas cosas negativas que a lo mejor yo me pienso y que meto en la cesta, intenta objetivizar. No Sí, sé. yo creo que, claro, la cuestión está en que vivimos tanto hacia el exterior, ¿no? Hacia lo externo, porque si, o sea, bajo unos cánones establecidos, porque si fueran otros, es decir, tú imagínate que la belleza fuese como hace o ha habido etapas de la vida, ¿no? Sí, En las que era, pues, estar muy, pues, las mujeres estar muy gorditas o con muchas redondeces o y era lo que se, pues decirlo de alguna forma, eso, pues lo que se llevaba o la lo que fertilidad, sí. claro, y todo lo positivo que eso conllevaba. Entonces me imagino que ahora, pues una chica así más flaquita o eso, pues en ese momento se sentiría fatal. Claro, lo que tú has dicho antes justo de la Claro, sociedad, claro, de es que vivimos mucho para afuera, ¿no? vivimos, sí, vivimos mucho para Claro, afuera, pero al mm, final, si algo en ti no te gusta, hablando del cuerpo, bueno, de todos los cuerpos, pero a mí el que mejor se me da de hablar el es cuerpo el físico. físico. Yo lo veo como dos maneras de afrontarlo. Por ejemplo, da igual que seas una persona con peso alto, con peso bajo, que tengas tu peso y no te guste, me da lo mismo. Vamos a poner que el punto del que partes es un punto que no te gusta. Ya está. Si tú tuvieras, porque claro, luego está ese falso positivismo de no, es que yo soy así y tal, y me voy a aceptar y... Vale, genial. Está muy bien que lo aceptes. Pero si a ti no te gusta, o simplemente si no es saludable el punto en el que estás, por lo que sea, por el extremo que sea, me da igual que sea para arriba, para abajo, que para la derecha o la Mm, izquierda. Si tú eso lo aceptas, está bien porque estás aceptándote a ti misma, pero no lo normalices. Porque si tú tuvieras un botón rojo o verde que tú pulsases y te hiciese llegar a esa forma física que tanto deseas, ¿lo pulsarías? Si la respuesta es sí, te estás aceptando y no deberías normalizarlo. Porque al final es un proceso, cuesta, tienes que trabajarlo, pero si tú pulsases ese botón, no puedes decir que es lo normal, porque hay puntos, no quiero ir ni para arriba ni para abajo, que no son saludables. Entonces está muy bien que tú lo normalices y te hables bien, da igual que sea para arriba o para abajo el peso, me da lo mismo, pero tienes que buscar una solución para llegar a ese punto verde que tú pulsarías si fuera tan fácil el pulsarlo y cambiar. Esa es mi opinión sobre el cuerpo físico. No sé. y esto lo podríamos llevar también al cuerpo emocional o a, a la gestión de las emociones, ¿no? Sí, sí, pensándolo así totalmente. Claro, porque, claro, o sea, si tú te pudieses encontrar bien y no tuvieses esos picos a lo mejor pues de ansiedad o de tristeza o que no elegiríamos a lo mejor la mayoría, Ujú. entonces, ¿qué pensamientos tendrías que ingerir o cómo tendrías que a lo mejor comportarte o verte, ¿no? Para que eso no sucediera de esa manera? Claro. O sea, lo que quiero decir al final es que hay etapas donde yo creo que nos cuesta más aceptarnos por el motivo que sea y pienso que sería bueno que no lo hiciéramos porque nos comparamos con quien sea. Es No. decir, porque muchas veces debido a esas comparaciones y a, bueno, pues muchas cosas que además ahora se nos venden en las redes, Sí, sí, o sí. sea, que hay muchísimos filtros, bueno, ya no te digo de la IA, que hace unas cosas increíbles, Ya. y entonces a lo mejor, jolín, tú terminas, incluso qué felices aparecen todas las personas con esas fotografías, o sea, en Ya. esas vacaciones, o sea, esas parejas idílicas, y luego en realidad, que es, las habrá, y por supuesto, y maravilloso, y cuantas más mejor, pero ahí yo creo que influye mucho cuál sea tu autoestima, porque tú imagínate que a mí todos los días las redes me están diciendo que es maravilloso, me lo voy a inventar, tener una mascota. Y yo no tengo mascota. Ya. Entonces me podría frustrar y decir, joy, ¿yo por qué no tengo una mascota? Fíjate qué feliz aparece esta persona y cuando le pasea y cómo sonríe. Y fíjate, y le espera en casa y, o sea, me lo estoy inventando, por Sí, sí, supuesto. sí, sí, sí. Claro, y Pero es muy entonces yo buen podría ejemplo. sentir esa frustración de decir, ¿y yo por qué no tengo mascota? Y me sentiría fatal. Y sin embargo, por el contrario, digo, pues mira, no tengo mascota y yo hago una lista de cosas que digo, qué bonito es, o sea, y cómo me gusta ver a las personas así, pero yo no, y no lo elijo por estas razones. Y entonces tengo mi lista de razones por las cuales yo considero que no tengo mascota y aún así soy feliz. Totalmente.
Sí, Esa es la cuestión, quizá, ¿no? sí, sí, pero es que además, yéndote a las redes sociales son expertas en crearte necesidades. Aparte, O sí. sea, Bueno, e infelicidad. sí, Porque, claro, si no tienes una serie de cosas, pues tú ya no eres feliz. feliz. No, claro, o sea, eso, Claro, eso tú ya no puedes. claro, ahí volvemos al autoconocimiento. Y ahí influye la autoestima. Porque si tú tienes una buena autoestima, a mí me pueden decir que es necesario, no sé, tener un altavoz en mi casa o un robot que me limpie, que me haga, que me quita y que me ponga. Ya, Pero yo digo, pues mira, yo como me conozco a mí misma, claro. sé que eso no es una necesidad para mí y por mucho que me lo pinten de un color muy bonito y me lo envuelvan en el mejor papel de regalo, pues no lo quiero porque yo me doy cuenta que no lo necesito. Pero ahí es donde yo creo que, a ver, estamos hablando de cosas totalmente banales, o sea, ejemplos tontísimos, pero realmente si los llevas a cosas más profundas es que funciona exactamente Sí, igual. sí, es lo mismo, es lo mismo. O sea, al final es que la autoestima es lo que te va a motivar también a comportarte de una manera o de otra. Mm, Y cuando tienes una autoestima baja, muchas veces te comportas en base a ese piloto automático. mm, Y no te paras ni siquiera a cuestionarlo, pero porque claro, porque volvemos a lo mismo. Si no te sientes merecedor, si te sientes mal contigo misma, culpable. si te sientes una mierda, Mm, al final vas a intentar hacer lo que ves que a los demás sí le hace felices. mm. ¿Por qué? Porque tú al final buscas sentirte bien contigo misma. Nadie quiere estar mal y estar peor aún. No, O sea, no, no, entonces no al puede final ser, esa gente que claro. se compra a lo mejor ese robot sin... Es porque dice, ah, bueno, pues a este le hace feliz, seguro que a mí también. Y claro, lo que hablábamos en otros podcasts, el camino es hacia adentro, Claro, no es hacia afuera. claro. Que claro que las cosas materiales te van a dar felicidad y si, jolín, si es algo que te apetece un montón y que sabes que te va a hacer muy feliz, claro que sí, cómpratelo o adquiérelo o haz ese viaje. Ahí está el conocerse a uno mismo. Claro. Pero no que cualquier cosa te... O sea, que no sigas ese piloto automático porque sí. ¿Sabes dónde me doy cuenta que es importante la autoestima? O sea, bueno, pienso, ¿eh? Cuando viene un revés, o sea, cuando sucede algo que realmente te puede hacer daño. Porque ahí es donde me caigo y me quedo en el suelo, o soy resiliente, me puedo caer pero me vuelvo a levantar. El yo puedo. Porque realmente ahí es donde esa autoestima, o sea, es cuando yo creo que más puedes identificarla, ¿no? O sea, es que sí que es verdad que me está doliendo, sí que es verdad que lo estoy pasando mal, pero vuelvo a levantarme. Sí, Es esa fuerza decir, interna. claro, o sea, sí que me ha afectado, ¿cómo no voy a reconocer que me ha afectado? Pero mira, estoy de nuevo aquí. Sí, Eso es porque tú tienes un autocuidado hacia ti misma, o sea, no te vas a permitir quedarte en el victimismo de ¿y por qué a mí? ¿Por qué me ha sucedido? Y pienso, con todos mis sí, porque te respetos, quedas en el pasado. claro, porque eso ya ha sucedido además. Entonces, ¿cuál es la mejor, o sea, qué es lo que puedo hacer yo mejor por mí misma en este momento? O sea, ese autocuidado, ¿qué le diría a esa persona a la que quiero tanto? Claro. Ahí es donde se ve realmente la autoestima, creo, es uno de los aspectos, ¿no? De cómo Sí. encajar a veces estos golpes, que van a venir siempre, por supuesto, y dependiendo de cuál sea tu autoestima, lo vas a llevar de una forma o lo vas a llevar de otra. Sí, sí, en eso estoy completamente de acuerdo. Sí, sí, Por sí, eso es sí. tan importante, es que de verdad yo creo que es uno de los pilares realmente de la gestión emocional, de la salud emocional. Y no se tiene en cuenta, porque al final es que lo que ocurre es que siempre tratamos de gustar a los demás, de estar bien para los demás, y tú contigo, o sea, Ya. cuídate, trátate bien, háblate bien, o sea, porque tenemos mucha facilidad, pero seré imbécil, pero ¿por qué? Que esto ya lo hemos comentado otras Sí, sí, veces, sí, ¿no? sí. Pero tú le dirías eso a alguien que ahora de repente se le cae el agua aquí. O No, no, sea, no. tú imagínate que ahora, pues, y me dirías, Carmen, que no pasa nada, venga, ya te ayudo yo y lo limpiamos entre las dos. Y tú contigo misma, porque no sé qué, ta, ta, ta. Eso es tremendo. O sea, yo Sí, creo que sí. ahí son pequeños cambios que pueden hacer que nuestra vida en este un día cada vez sea diferente, ¿no? Sí, pero es que además esto yo lo relaciono con lo que has dicho al principio de que la autoestima se crea desde pequeño. Ah, Porque claro. si tú cuando tirabas el vaso de agua, Ah, claro, tu claro, madre te claro, claro. venía
porque ya lo has vuelto a tirar, ¿por qué no? Y tú decías, hostia, que es un vaso de agua, que ni siquiera es Coca-Cola, que no mancha, que... Pero si a lo mejor ahí la respuesta era diferente de, bueno, Carmen, que no pasa nada, vamos a recogerlo, ya Claro, está, venga, vete a por el trapo, échame una mano. Es que claro. también depende de cómo ese tipo de situaciones las hayas vivido cuando eras pequeño. Mm. O sea, pero Sí, vamos, sí, lo sí, mismo es totalmente. un vaso de agua que si una persona te trata mal o si una persona dice, ahora ya no eres mi amigo, Sí, o no sé. normalizar, claro, normalizar que te hablen mal y entonces tú has Exacto, integrado tanto el que te han hablado mal que tú ahora te hablas mal a ti misma. O sea, esa vocecita que tenemos todos, ¿no? La sí, sí, narradora sí, sí, interna sí. esta, Pepito Grillo, te puede juzgar y te puede criticar o por el contrario puedes oír esa voz dulce, ¿no? De que Sí, no pasa nada, anda, venga, deja que no, ¿sabes? tal cual, o Realmente... incluso transformarlo, hacer mm, una reflexión, porque yo, por ejemplo, volviéndome a mi ejemplo, no voy a dar mucha explicación porque no me quiero meter mucho en el tema, pero sí lo voy a contar como a grosso modo. A mí de pequeña en ciertos sitios me trataron de una manera que yo veía que no era una manera lógica ni normal de tratar a un niño o una niña. Entonces, cuando yo he tenido que tratar con niños en un futuro, he dicho, yo voy a tratar a estos niños como a mí me hubiera gustado que me tratase ujú, en esta situación, en ujú, estos... Entonces yo, por ejemplo, lo que hice fue transformarlo. Decir, vale, pues a mí en estas situaciones me trataron mal, entonces yo cuando me tenga que enfrentar a esto, no lo voy a hacer así. claro, Eso puede que también sea autoestima de decir, he aprendido de esto y a mí esto no me ha gustado claro, porque claro, me ha hecho claro. sentir mal como Ujú, niño y yo sé que cuando esa situación se ha dado de otra manera con otras personas y me han hecho sentir bien, he dicho, ostras, si en vez de esto haberlo vivido 1 de cada 10 veces, lo hubiera vivido 9 de cada 10 veces, probablemente yo ahora pues no tendría ciertos comportamientos o no hubiera tenido ciertas autoexigencias, como ujú, hablábamos en el podcast anterior, o ujú. que yo no me arrepiento de nada porque al final gracias a todas las vivencias soy quien Eres quien soy eres hoy. y, Ujú, y no cambiaría nada. Y de hecho, gracias a eso también ha hecho que recapacite y que piense cómo yo quiero tratar a las personas, ujú, especialmente cuando son niños, porque bueno, yo he ujú. dado clase a niños durante 7 años, entonces, y a mí, por ejemplo, eso me ha funcionado para transformarlo. Claro, Entonces, por ejemplo, lo del vaso de agua, pues si a ti de pequeña tu madre o quien fuese se te caía algo y era como, ¡ah! Y a ti eso no te hacía sentir bien, cuando a tu hijo, a tu pareja, a tu amigo se le caiga, acuérdate de ese niño que no le gustó nunca que le hablasen así. ujú, Entonces, no hagas lo mismo porque a ti te lo hayan hecho así, ¿no? ujú. Pues no pasa nada, vamos a por el trapo y Pero ya claro, está. para eso tienes que haber dedicado tiempo. O sea, quiero decir, a hacer esa reflexión, no sé si consciente o inconscientemente, En mi caso o sea, fue medio inconsciente. claro, Fue como yo no voy a hacer esto que me han hecho a mí. claro, claro. Entonces, al final se trata de eso. Que, por cierto, quería comentar algo porque no me gustaría que pudiese quedar esa confusión, porque yo sí creo que es bueno tener disciplina. Es Sí, decir, yo no estoy diciendo que vaya a ser ahora de una tolerancia máxima extrema que todo me sirva. No, 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 no. O sea, una cosa es, sí que quiero tener una disciplina, sí que quiero ser una persona, bueno, con unos principios, llámalo X o Y, que no tiene nada que ver con la autoestima. O ya. sea, no por tener autoestima ahora todo es factible, todo es posible. ¿Me explico? No, sí, perfectamente. Y entonces, Perfectamente. claro, estoy hablando de tratarte mal. Es Claro. decir, si tú tienes una buena autoestima, dudo mucho que te vayas a tratar mal. Bueno, creo que es incompatible realmente, ¿no? Bueno, Probablemente no. pero a ver, si tienes una buena autoestima, es menos posible que te trates mal, yo creo. Exactamente, exactamente, eso es. Pero sí, lo de la disciplina yo creo que no está también para otro podcast. Sí, sí, total, total. Pero sí, o sea, al final tener una... Pero es que yo creo que también cuando tienes una buena autoestima y te gustas a ti mismo y... es porque de alguna manera tienes una paz interior. Ah, Porque, claro, sí. porque si no, yo creo que entra en disonancia. O sea, yo creo Mm, que tú no puedes ser una persona con una buena autoestima que, que seas malo o que... Porque claro, volvemos al mismo punto. Autoestima y ego, hay una delgada línea. O sea, mm. Muy es finita, muy sí, 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 finita sí, esa sí. línea, pero es una gran Mm. diferencia. Bueno, bueno, Entonces yo estoy totalmente. hablando de Sí, tener sí, una alta sí. autoestima pero un bajo ego. Si tú Sí, sí, tienes una sí. alta autoestima pero un bajo ego, al final vas a querer hacer cosas que sean buenas por y para Sí, ti. desde el corazón, Claro, realmente. y eso Sí. implica a lo mejor tener una disciplina con tu trabajo, Mm, tener una disciplina con tu familia, y con mm, disciplina hablo de simplemente, pues, hago planes con mis familiares, con mis relaciones sociales, me cuido, como bien, pero Buenas porque al final eso te va a actitudes. dar, claro, ese Mm, autocuidado y también esa autoestima. mm.
no sé, creo que tiene que estar alineado tus acciones con tus pensamientos, con lo que realmente quieres conseguir. Claro, lo que hablábamos a lo mejor en el anterior podcast, ¿no? O sea, la importancia de aunar o de que haya un equilibrio, ¿no? Con todos nuestros cuerpos, Sí, no solamente el cuerpo totalmente. físico, emocional, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Ujú. Bueno, pues vamos a tener en cuenta la autoestima para vivir un día cada vez de forma adecuada, ¿no? Sí. Y querernos y cuidarnos. Y Mucho. además, sobre todo eso, yo creo que no se trata de hacer grandes cambios, sino de, si lo hacemos desde ese respeto y desde ese cariño hacia nosotras mismas, ¿no? El poderlo hacer pues con cuidado, con el tiempo que necesitemos y pues a lo mejor dejando un poco las comparaciones o tratando de ser como los demás, que está muy bien, ¿no? Sí, sí, Pero, sí. y bueno, considerarles, pero claro, hacerlo cada persona consigo misma, ¿no? Sí, sí, y bueno, mira, ya para terminarlo, me Ujú. gustaría decir una frase que yo de hecho le decía a mis alumnos, que era, chicos, no sois un conjunto de fallos, sino sois un conjunto de aciertos. Claro, Entonces, no te machaques porque haya habido una cosa que no salga bien. Me da igual que sea en el baile, me da igual que sea con tu cuerpo, me da igual que sea con tus pensamientos. O sea, valórate todos esos puntos positivos, coge esa cesta de cosas claro. positivas y valora eso. Porque al final eso es lo que también te va a dar una buena autoestima. Es decir, soy un conjunto de aciertos, soy humano y tengo derecho a equivocarme, pero no te quedes en esa cesta de cosas negativas, Mm. vete más a las cosas positivas y mira a ver qué es lo que has hecho. Y si te tienes que comparar, compárate contigo mismo, Totalmente, totalmente de porque al acuerdo. final si ahora estás en una versión que tú consideras peor que la anterior, ya has estado en esa versión anterior que sabes cómo conseguirla. Y si por lo que sea, pues imagínate que ahora te has roto una pierna y no puedes volver a esa versión anterior, ¿qué aprendizajes puedes tener de eso y qué cosas puedes desarrollar en este Ujú. tiempo Saca lo que positivo. que te hagan ser ese ser humano que tú aspiras a ser? Porque al final no tenemos nunca solo un objetivo en la vida. Por suerte, yo creo que tenemos todos varias ambiciones y varias cosas y varios campos en los que queremos mejorar. Ujú. Entonces, para mí la comparación tiene sentido si es con Con uno uno mismo. mismo, sí, totalmente de acuerdo. Sí, Para crecer tú contigo, que es exacto. de lo que se trata. Muy bien, Paula. Pues no sé si quieres añadir algo más o nos despedimos hasta la próxima semana. Nada, simplemente recordar las redes sociales, que nuestro Instagram es @un día cada vez podcast. Nos podéis encontrar también en YouTube como @un día cada vez podcast. Y bueno, nos encantaría que nos dejarais comentarios tanto en YouTube como en Instagram. Y bueno, ¿qué pregunta les podemos lanzar hoy a los oyentes sobre la autoestima? Si se van a dar la oportunidad o se la han dado ya de elegirla, de elegir cuál quieren tener, si realmente son conscientes. Sí, Podría pues ser, ¿te me parece? parece No genial. sé, bueno, me ha salido así, quizá no Sí, sé si es... perfecto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues ya sabéis, queremos que nos contéis en comentarios qué tal tenéis la autoestima, cómo lleváis con ella y desde dónde os elegís. Un beso muy fuerte y nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves a las 11 en un día cada vez. Eso es. Paula, un placer un día más. Igualmente. Feliz semana. Chao. Gracias, chao, chao, muchas gracias.